Hola Iglesia, qué alegría verte aquí. Si es tu primera vez conectándote, queremos decirte algo desde ya. No estás aquí por casualidad. Dios siempre usa un momento, una palabra, un mensaje para dar directo al corazón. Antes de entrar a la prédica de hoy, queremos contarte algo súper importante. Nuestra iglesia no se vive solo los domingos, se vive toda la semana. Los martes a las 7 p.m. tenemos un espacio precioso con la pastora María llamado Entre Sorbos y Versículos. Es un tiempo íntimo, profundo, conversaciones reales, preguntas honestas, Biblia abierta y corazón dispuesto. Si te gustan los espacios donde se puede pensar, sentir y crecer, ese es tu lugar. Los miércoles a las 7 p.m. tenemos con el pastor César, Edificados en la Palabra. Aquí no solo leemos la Biblia, la escudriñamos, verso por verso, contexto, enseñanza, fundamento. Si quieres crecer firme, entender lo que crees y por qué lo crees, este es tu espacio. Los jueves a las 7 p.m. tenemos a Yesenia Rosales con Fe en Voz Alta. Un espacio fresco, juvenil, dinámico, donde aprenderemos a vivir nuestra fe sin miedo, con una convicción y claridad en medio de esta generación. Y los domingos a las 7 p.m. tenemos algo muy especial, Herederos, con Guinness y Marisabel Abreu. Estamos aprendiendo paso a paso el libro de Éxodo, no superficialmente, sino entendiendo cómo esa historia también habla de nosotros hoy. Así que ya sabes, no solo vengas a recibir el domingo, conéctate toda la semana por el canal de YouTube. Ahora sí, prepara tu corazón, abre tu mente y toma apuntes, porque la palabra que viene hoy puede marcar un antes y un después. ¡Comencemos! Bienvenidos, esta es la casa de Dios, palabras de vida eterna. Nuevamente estamos reunidos en este primer día de la semana, domingo, en la casa de Dios, y estamos con un corazón agradecido, con un corazón alegre, con un corazón lleno de fe en Dios y con un corazón lleno de esperanza en cada promesa que Dios nos ha dejado escrito en la Biblia. Y es por eso que hemos cantado, hemos adorado, hemos alabado a Dios con todo nuestro corazón, con todo amor, con toda gratitud. Y que esta adoración llegue como perfume grato ante el trono de nuestro Padre. Y así mostramos esa adoración en espíritu y en verdad. Y hoy estamos aquí presentes no por casualidad, sino porque el Señor así lo ha querido y lo ha dispuesto. Hoy nos reunimos en la casa de Dios en unidad con un espíritu hambriento y sediento de la palabra de Dios, porque necesitamos ser guiados por Dios. El Espíritu Santo y su palabra moran en nosotros, y eso es lo que nos da la dirección y el sentido correcto para caminar en ese camino que el Señor nos ha entregado en Jesucristo su Hijo. Así que, bienvenidos a cada uno de ustedes. Tengamos la mente receptiva, el corazón preparado, listo como un terreno fértil que será sembrada la palabra que oigamos atentamente para que dé abundante fruto. Y en esta mañana te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú que traiga la revelación de cada palabra, que nos exhortes con el mensaje que vamos a escuchar el día de hoy, para arrepentimiento verdadero, e ir ante tu presencia, amado Padre, y pedirte perdón. Y luego mostrar frutos de verdadero arrepentimiento. Gracias, Señor, por tu casa. Gracias, Señor, por tu iglesia, por cada uno de los que congregan en esta sala y en los que ven el video, en esta iglesia, Señor, y los que ven
por los videos. Padre, háblanos. Tu pueblo oye. Bendito seas. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Salmos, capítulo 92. Salmos, capítulo 92, versículos 13 y 14. ¿Listos? ¿Preparados? Amén. La palabra de Dios dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Bendita sea la palabra de Dios. Qué maravilloso, ¿no? No sé cuántos de ustedes alguna vez se ha preguntado: ¿por qué vivo? Y la segunda pregunta quizás se han hecho: ¿para qué vivo? Pero generalmente la primera pregunta es la que se hace cotidianamente: ¿por qué estoy vivo? Pero la segunda, ¿para qué estoy vivo?, es lo más importante, que debemos hacernos cada día. Sabemos por qué estamos vivos: por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, por el amor que mostró para que se cumpla la voluntad de Dios, que todos se salven, que nadie se pierda, porque habíamos sido separados de Dios, separados a una vida eterna, a una vida con propósito eterno, a una vida en el reino de Dios. El pecado nos hizo enemigos de Dios, pero el sacrificio de Cristo nos trajo de vuelta a esa relación viva, plena, verdadera con Dios. Como un hijo restablece esa relación con su padre cuando su padre muestra ese amor y ese perdón. Ágape. Y entonces esos dos corazones se unen y ahora tienen, dice, una nueva vida. ¿Por qué vivimos? Porque tenemos una nueva vida gracias al sacrificio de Cristo Jesús, que ha hecho morar en nosotros el Espíritu Santo. Y ahora podemos decir: Abba Padre, Padre mío, que estás en los cielos. Y ser tratado como hijos. Qué maravilloso, ¿no? Y ahora la otra pregunta: ¿para qué? Para tener una vida abundante. Por eso he titulado este mensaje: una vida abundante. ¿Para qué nacimos de nuevo? ¿Para qué somos familia de Dios? ¿Para qué estamos en este mundo? Para tener una vida abundante en las riquezas en Cristo Jesús. Las riquezas espirituales. Cuando uno tiene esa riqueza espiritual, se manifiesta en plenitud, en comunión, en unidad, en paz, en gozo. Es una plenitud de felicidad, de gozo, de vida, porque tenemos nuestra fuente de provisión para todo lo que necesitamos. Qué maravilloso, ¿verdad? Dios es nuestra fuente. Entonces, nosotros no carecemos. Y si algo nos hace falta, tenemos la confianza de entrar al trono de Dios y pedir lo que necesitamos. Y Dios nos dará lo que realmente necesitamos. Qué maravilloso, ¿no? Y así tener esa vida abundante, esa vida de riqueza espiritual, esa vida de amor, esa vida de perdón, esa vida de alegría, de gozo, de paz, esa alegría de ser embajadores de paz, de ser
instrumentos de unidad para que todos vivamos en armonía, en el mismo sentir, en el mismo pensar, en el mismo hablar y en el mismo hacer que Cristo Jesús vino, nos enseñó, nos mostró y nos dejó esa comisión, la gran comisión. Qué maravilloso, ¿verdad? Una vida abundante es esa vida, como dice Salmos, que se inicia, es un proceso que se inicia cuando somos plantados. Somos plantados en Cristo. Cristo y la iglesia representa la casa de Dios. Somos plantados. Y luego empezamos a desarrollar, a crecer. Y la manifestación del crecimiento, de la madurez espiritual, es el florecimiento. Y el florecimiento es el anuncio de la fructificación. Y la promesa de Dios es de que siempre estaremos vigorosos y verdes. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, una vida abundante empieza con la plantación. Empieza con la plantación. Este pasaje, voy a leerlo, Salmo 92, del 12 al 14, para dar un contexto. En la traducción de Palabra de Dios, la PDT, dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como un árbol fino. Son como árboles plantados en el templo del Señor, que dan hermosos frutos en el patio de nuestro Dios. Aunque estén viejos, seguirán dando frutos, como si fueran árboles jóvenes y fuertes. ¡Qué maravilloso! Dios Altísimo, qué bueno es poder alabarte, poder adorarte, poder agradecer tu amor, tu fidelidad, tu lealtad. Amado Señor Jesús, tus obras nos llenan de paz, nos llenan de gozo, de fe y de esperanza, por lo que haces con tus manos. Maravillosas son tus obras, amado Dios. Qué profundos son tus pensamientos. Señor, reinarás sobre todo por siempre. Renuevas nuestras fuerzas espirituales y físicas. Como de un búfalo, nos ungiste con tu Espíritu Santo. Nos rociaste con aceite fresco sobre nuestra cabeza. Hoy atesoramos tus promesas, Señor. Nosotros como hijos tuyos, hijas tuyas, justos, floreceremos como la palmera, creceremos como el árbol fino. Somos como árboles plantados en la casa de Dios, que dan hermosos frutos a nuestro Dios. Y aunque estemos viejos, seguiremos dando frutos como si fuéramos árboles jóvenes y fuertes. Ahora, digamos cada uno: el Señor es justo. Él es mi roca y no comete ninguna injusticia. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué hermoso es nuestro Señor. Y Él nos ha dado una nueva vida con un propósito eterno. Y el propósito eterno que tiene Dios para nosotros es que tengamos esa vida abundante, lleno de sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, lleno de la palabra de Dios, lleno el corazón de anunciar esa buena noticia que el Padre ha establecido un plan en el Hijo para que nadie se pierda, todos se salven, para que sean nuevamente adoptados como hijos de Dios, pertenezcan a la familia de Dios y Dios los siga abundando
con todas sus riquezas espirituales. Qué maravilloso, ¿no? Una vida abundante. Y muchas veces, por no conocer el para qué de nuestra nueva vida, no disfrutamos y no somos fieles a los mandamientos de Dios en nuestra vida. Y es por eso que esta mañana el Espíritu Santo nos invita a reflexionar sobre cómo estamos llevando nuestra vida. ¿Realmente creemos que tenemos una vida abundante? Y que esa vida abundante va a bendecir a las demás vidas. Debemos entender, Espíritu Santo, haznos entender esa vida abundante que tenemos. Porque el primer paso, hemos sido trasplantados, dice, en Cristo, en la casa, en la iglesia, para tener raíces firmes, para tener el fundamento espiritual, el fundamento de la Biblia, el fundamento de la palabra. Qué maravilloso, ¿no? En Salmo 92:13 dice, trasplantados, en la nueva traducción viviente, trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Cuando nacimos de nuevo somos trasplantados, no solamente plantados. Porque la palabra shatal en hebreo, shatal, significa plantar, trasplantar, situar. Describe la plantación o el trasplante. Si nosotros, al nacer, la naturaleza caída, hemos sido plantados en el mundo donde gobierna el maligno, entonces, al recibir a Cristo en nuestro corazón, Él nos saca de raíz. Haciendo la metáfora de una planta o de un árbol, Él nos arranca de esa tierra mala y nos trasplanta en Él mismo. Qué maravilloso, ¿no? En ese terreno bueno, en ese terreno fértil, en ese terreno lleno de las riquezas espirituales. Entonces nos trasplanta. Es un proceso de arrancar, de sacar de ese lugar de tinieblas y ser plantado en la luz, en la verdad, en la justicia, en el amor, en el perdón, en la paz, en el gozo, en la fe y en la esperanza. Qué maravilloso, ¿verdad? Y eso es lo que debemos entender, que hemos sido trasplantados, deliberados, colocados intencionalmente en un lugar donde podemos prosperar para bien. La acción de plantar o trasplantar, Chantal, es intencionada, lo que subraya la soberanía del plantador, que es Dios, que es Cristo, sobre la ubicación donde se obtendrá el bienestar y el destino de la planta. ¡Qué maravilloso! Ese es el mejor lugar. Nosotros espiritualmente hemos sido plantados en Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mi vida está escondida en Cristo. Y Él ha determinado el lugar, la iglesia. Él ha construido su casa, la casa de Dios, palabras de vida, para que trasplantado en Cristo empecemos a desarrollarnos, para dar abundante fruto del Espíritu. Esa es la vida abundante. Cuanto más fruto del Espíritu das, más vida abundante tienes. Vida abundante espiritual.
Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando hace esa metáfora con el árbol, compara al creyente fiel con una palmera y con un cedro. La palmera es un símbolo de fortaleza y flexibilidad. Ante las tormentas. Y el Líbano, o el cedro del Líbano, es simbolismo de larga vida. Qué maravilloso, ¿verdad? Por eso el Señor afirma en su palabra, plantados en la casa de Jehová. Ahí es donde vamos a empezar a crecer, conociendo a Dios, atesorando su palabra y poniéndolo por obra. Qué maravilloso, ¿verdad? Empezamos a crecer, a desarrollar, y luego se manifiesta ese crecimiento en el florecimiento, que es el anuncio que ya se vienen los frutos. En Salmos 1, versículo del 1 al 3, dice la palabra de Dios: afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia día y noche. Será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado y que nunca se le caen las hojas. Le irá bien en todo lo que haga. Qué maravilloso, ¿no? Nosotros estamos plantados en Cristo y somos congregantes de la casa de Dios, palabras de vida eterna. Y aquí somos disciplinados, somos exhortados, somos enseñados, somos instruidos y somos guiados por el Espíritu Santo. Lo primero que hacemos es estudiar la Biblia, meditar de día y de noche, atesorarla en el corazón. Porque afuera, el mundo demanda decisiones y acciones. Y si no tenemos la palabra de Dios guardada en nuestro corazón, el Espíritu no puede hacer algo bueno para solucionar los problemas afuera. Mientras tengamos atesorada la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos guiará a obrar de acuerdo a esa palabra. Y todo será bueno, agradable y perfecto, porque dará honra a Dios. La palabra de Dios tiene poder y Dios la respalda y transforma de manera sobrenatural todo lo malo para convertirlo en bueno. Qué maravilloso, ¿no? ¿Ven? Entonces, cuán afortunados, cuán dichosos, cuán alegres, cuán contentos, cuán bendecidos, cuánta abundancia de Dios hay para los que estudian la palabra de Dios, para los que la meditan día y noche, para los que atesoran y sobre todo para los que ponen por obra esa palabra, entendida, comprendida, atesorada, puesta la fe en ello. Eso fortalece el espíritu, el cuerpo. Eso fortalece y hace crecer. Qué maravilloso, ¿no? Porque no somos trasplantados en un terreno donde dependamos de las circunstancias externas, de la lluvia, ¿no? Y de los tiempos, de los fenómenos naturales, sino que dice, estamos trasplantados junto a corrientes de agua fresca, agua viva, esa agua que nuestro Señor Jesús le dijo: si bebieras del agua de vida, de la fuente de vida que yo te daría, entonces nunca volverás a tener sed, te mantendrás siempre fuerte, verde.
creciendo, floreciendo, fructificando. Nunca te secarás. Siempre habrá palabra de consuelo, palabra de exhortación, palabra de amor, palabra de arrepentimiento, palabra de paz, palabra de unidad en Cristo Jesús. Qué maravilloso, ¿no? Así somos, así estamos, plantados en Cristo. Y Él tiene esas corrientes de agua fresca para que nuestras hojas no caigan, para que sigan creciendo y manteniéndose verde, para que empiece a florecer y luego dar frutos. ¡Qué maravilloso! En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, la Nueva Traducción Viviente dice, esto significa que todo el que permanece en Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Esa vida de sufrimiento, de dolor, de imposibilidad, de duda, de miedo, de muerte, de odio, ha quedado atrás, porque permanecemos en Cristo, hemos sido trasplantados en Cristo. Nos hemos convertido en una nueva persona. Tenemos una nueva vida y esa vida es abundante espiritualmente. Esa vida ha comenzado en nosotros y eso debemos entender, que siendo trasplantados, plantados en Cristo, tenemos una vida de abundancia en las riquezas espirituales en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Y entonces estamos llamados a crecimiento. Entonces, si permanecemos, es porque estamos estudiando, porque estamos escudriñando, porque estamos atesorando y estamos poniéndolo por obra. Ahí viene el desarrollo. No se queda solamente plantado, sino que se desarrolla hasta que empiecen a salir las flores y luego los frutos. En Cristo morimos al pecado y ahora vivimos para Dios. Y Dios nos ha entregado una vida abundante en sus riquezas. Al ser trasplantado en Cristo, una nueva vida en Jesús es una vida diferente. Es una vida de obediencia fiel a Dios. Y nuestro Señor Jesús nos ayuda para que podamos vivir conforme a esa abundancia. Porque el Señor en su promesa le dijo a Abraham, haré de ti una familia bendecida para que sea de bendición para las demás familias. Haré de tu generación una nación bendecida para que puedan bendecir a las demás naciones. Una vida abundante espiritualmente. Bendice a los demás. Esa es la vida que tenemos. Esa nueva vida que tenemos. Si nosotros desarrollamos, crecemos, maduramos espiritualmente, daremos fruto. Y esos frutos serán de bendición para los demás. ¡Qué maravilloso! Y nosotros seguiremos fructificando. Seguiremos creciendo, floreciendo, dando frutos. Creciendo, floreciendo, dando frutos. Siguiendo la metáfora de los árboles. Tienen sus estaciones. Estación de crecimiento, estación de florecimiento, de dar frutos. Viene el otoño, caen las hojas, salen hojas verdes, nuevamente florece, dan nuevos frutos. Esas semillas que hay en los frutos los damos como bendición y ahí empiezan también a ser trasplantados y nuevamente fructifican y dan a los demás. Así se expande el reino de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, una vida abundante tenemos porque hemos sido trasplantados en Cristo. Y nuestra ubicación de abundancia es su casa. Y estamos aquí en la casa de Dios, palabras de vida
eterna. Él nos ha entregado este lugar para congregarnos, para adorar y alabar a Dios, para escuchar su palabra, para servir a los demás, primeramente a los hermanos de la fe y luego a los hermanos que necesitan esa salvación y vida eterna. Lo segundo, al ser trasplantados y al crecer y al madurar, podemos tener una vida espiritual fructífera. O sea, siempre tendremos ramas fructíferas. Y si dan pocos frutos, el Señor podará para dar más, para dar abundante fruto. En Salmo 92, 12 y 13 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el árbol fino, cedro en el Líbano. Versículo 13 dice, son como árboles plantados en el templo del Señor, que dan hermosos frutos en el patio de nuestro Dios. Qué maravilloso, ¿no? El crecimiento espiritual es esa obediencia fiel a Dios, con amor, con fe, con esperanza, en su palabra, en su promesa. Entonces empezamos a florecer, empezamos a crecer. Y si empezamos a crecer, entonces habrá hermosos frutos, dice. Hermosos frutos. Para eso vivimos, para fructificar los frutos del Espíritu. Qué maravilloso. Y entonces, nuestra vida abundante es una vida espiritual fructífera. Hay muchos que dicen, ¿para qué vivo? Estoy sufriendo. Por enfermedad, por falta de trabajo, por ciertas circunstancias, divorcios, engaños, traiciones. ¿Para qué vivo? Y entonces, quizás, estamos rebelándonos contra Dios. ¿Para qué Dios me has dado esta vida? ¿Para qué me congrego? ¿Para qué estudio? ¿Para qué guardo la palabra? Si todo lo malo me ocurre, si todo lo malo me está pasando, nada cambia en mi vida. Es que no has entendido que has sido trasplantado. No has entendido que tienes un proceso de madurez espiritual, de crecimiento. Y que ahora tienes una vida con un propósito eterno. El propósito eterno es fructificar en todo lo que el Señor nos entrega. Esa es la vida espiritual. Cuando tenemos la vida espiritual, esa vida espiritual nos conlleva a tener esa vida fructífera. No a quedarnos ahí. No a quedarnos bonsáis, árboles pequeños, enanos. Sino a crecer, a desarrollar, a fructificar. Una vida espiritual fructífera. Florecer, en hebreo, es la palabra paraj. Paraj, que significa brotar, producir, extender. Qué maravilloso. Esa es la vida espiritual fructífera. Si hemos sido trasplantados, ahora tenemos una vida espiritual fructífera. O sea, brotamos. Brotamos. No nos quedamos debajo. La palmera demora mucho tiempo porque primero se enraiza, busca sus raíces, un lugar seguro, junto a la roca, y luego empieza a desarrollar, empieza a brotar, empieza a producir corteza, ramas, hojas.
y empieza a producir las flores y luego los frutos. Entonces es una extensión. ¡Qué maravilloso! Una vez trasplantado hay un brotar, un producir, una extensión. Esa es la vida espiritual fructífera. La palmera, árbol, datilera, majestuosa y de larga vida. La vida espiritual fructífera es una vida eterna. Y el cedro en el Líbano posee la tenacidad, o sea, la consistencia o la constancia y la firmeza. El radio de ese cuerpo del árbol es tan grande. Sus raíces son muy profundas. Metafóricamente se refiere a la resistencia permanente en la presencia de Dios. Posee la tenacidad, la constancia y la firmeza en sus raíces. Metafóricamente se refiere a la resistencia permanente de la presencia de Dios. Lo que te hace tenaz, constante, firme, resistente, es la presencia de Dios en tu vida. Y es la promesa del Señor. Estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. A Josué le dijo, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Qué maravilloso. Y el Señor Jesús nos dijo, reciban el Espíritu Santo e iré con ustedes. No los dejaré. Volveré para llevar. Qué maravilloso. En Juan 15, versículos 7 al 8, la palabra de Dios dice, si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando produce mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria al Padre. Qué maravilloso. Una vida espiritual, fructífera, da honra a Dios por los frutos que da. Entonces, si ya hemos sido trasplantados en Cristo, entonces permanecemos en Cristo. Sus palabras también deben permanecer en cada uno de nosotros. Permanecer es atesorar con fe para ponerlo por obra. Y entonces, cuando necesitamos algo, cuando hay una circunstancia adversa, cuando hay situaciones malas, cuando hay personas que se levantan contra nosotros para hacernos daño, podemos pedir al Señor. Y todo lo que pidamos, guiados por el Espíritu Santo y con la palabra de Dios, Dios nos los va a conceder. Y así seguiremos dando buenos frutos, mucho fruto. Bendito sea el Señor. El fruto bíblico está centrado, primero, en un acercamiento a Dios. Como dice Juan 15:7, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Lo segundo, el fruto bíblico es transformación de carácter. Gálatas 5:21, 22 y 23. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, benignidad, humildad y dominio propio. No existen leyes contra esas cosas. Es transformación de carácter. La fructificación. Y tercero, el fruto bíblico es
ese poder de influir a otras personas para Cristo. Romanos 1, versículo 13, la parte B dice, he querido ir a visitarlos para conseguir de ustedes los mismos buenos frutos que he obtenido en mi trabajo con otros que no son judíos. Dios quiere producir de este fruto en tu vida en forma abundante. Y Él es capaz de hacer esto a pesar de las circunstancias, de las imposibilidades, de la carencia, de las deficiencias que se puedan encontrar en el camino. Una vida espiritual fructífera es una vida abundante y da gloria y honra a Dios. La vida que tenemos, esta nueva vida que tenemos, esta nueva vida abundante en Cristo Jesús, no es una vida vana, no es una vida vacía, hueca, sin propósito verdadero, sino es una vida llena de la gracia y el favor de Dios para seguir fructificando espiritualmente. Como lo dijo nuestro Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, Juan 10:10. Qué maravilloso, una vida en abundancia, una vida abundante. Esa es la que tenemos. Pero, ya que tenemos el conocimiento que hemos sido trasplantados, ahora somos árboles finos que siempre darán su fruto, porque crecerán, florecerán y darán fruto. Entonces nuestra vida ya no es natural, sino es una vida espiritual fructífera. Y si nuestra vida es espiritual y fructífera, entonces podremos vivir con el temor de Dios. Podremos vivir con el temor de Dios, dando el testimonio vivo de esa vida abundante que tenemos en Cristo. El Salmo 92, 14 y 15 dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Qué maravilloso, ¿no? El temor de Dios es esa obediencia fiel a su palabra, a su mandamiento, a esta nueva vida. Es esa obediencia y ese conocimiento del poder y la majestad que tiene Dios y que nosotros mostramos ese respeto, esa consideración a ese amor, a ese poder, a esa majestad de Dios. Y entonces vivimos en obediencia fiel a su palabra, fructificando espiritualmente. Qué maravilloso. El temor de Dios es la guía de Dios para amar y obedecer a Dios. Se inicia con la sabiduría de Dios que nos ayuda a tomar buenas decisiones. Y el Señor dice, aún en la vejez vas a fructificar. Porque me temes, dice el Señor. Salmos 86, 11, dice la palabra de Dios en la Nueva Versión Internacional, instrúyeme, Señor, en tu camino, para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Acá David está pidiendo esa instrucción, esa guía, para que pueda conducirse con fidelidad, con integridad de corazón. Y ese es el temor de Dios, conducirnos en el camino de Dios, con integridad de corazón, con fidelidad en su palabra,
esperanza viva en su promesa. Qué maravilloso. El temor de Dios cambia nuestro carácter, transforma nuestro carácter, porque lo primero que hace es que podamos aborrecer lo malo. En Proverbios 8:13, la palabra de Dios dice: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Ese es el temor de Dios. Aborrecer el orgullo. Ser humilde, manso, servidor, por amor. Es no jactarse, no buscar el aplauso, la fama, el poder, la riqueza del mundo, sino ser simple. Ayudar, ser empático, ser compasivo, piadoso. ¿Ve? Nos cambia el carácter. Ya no tenemos una mala conducta, un mal comportamiento, un mal temperamento. Y nos cambia, nos transforma. La boca. Entonces ya no hay maldición, sino hay bendición. Ya no hay condenación, sino hay perdón. Ya no hay juicio, sino misericordia en nuestras palabras. También el temor de Dios nos ayuda a purificar el espíritu y el cuerpo. Cuerpo y espíritu, dice 2 de Corintios 7:1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamine el cuerpo y el espíritu para contemplar con el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Con el temor de Dios, cuidamos esa santificación. ¿De qué? De las impurezas, para que nuestro corazón no se endurezca, para que nuestro carácter y nuestra conducta no cambie, para que nuestras palabras no sean perversas, sino conservemos esa pureza en todo nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Porque todo se manifiesta. El espíritu se manifiesta. El alma se manifiesta. El cuerpo también se manifiesta. Hay palabras, hay actitudes, hay hechos. Hay muecas inclusive. También el temor de Dios nos otorga riquezas, honra y vida verdadera, porque esa es la promesa del Señor. Proverbios 22:4 dice: respeta al Señor y sé humilde. Tendrás riquezas, honor y vida verdadera. Esa es nuestra vida abundante. ¿Ve? Sabemos que somos trasplantados en Cristo y que empezamos nuestro crecimiento. Empezamos a desarrollarnos espiritualmente. Somos fortalecidos, establecidos. ¿Ve? Y luego viene la ramificación, vienen las hojas, luego vienen las flores y por último los frutos. Todo esto se desarrolla cuando hay respeto y hay humildad de corazón hacia Dios. Y entonces cuando damos los frutos, ¿ve? Somos de bendición para los demás, pero nosotros recibimos las riquezas en Cristo Jesús. Todas sus riquezas que Él tiene para nuestra vida. Y también del Padre recibimos el honor. Y el Espíritu Santo nos sigue
guiando en esa vida verdadera, abundante, para el reino. Proverbios 14, 26 al 27 dice: los que temen al Señor están seguros. Él será un refugio para sus hijos. El temor del Señor es la fuente que da vida, ofrece un escape de las trampas de la muerte. Bendito sea el Señor. Quiero que se pongan de pie, pongan una mano en el corazón y la otra elevamos a Dios. Y le decimos: amado Padre, gracias, Señor, por esa vida abundante espiritual que nos has dado, Señor, en tu Hijo Jesucristo, Padre Santo. Hemos sido plantados en tu casa, Señor. Y en tus patios, Señor, daremos y traeremos esos abundantes frutos, Señor. Tú nos haces crecer para florecer y dar frutos. Y aún, Señor, tu promesa nos dice que cuando estemos viejos, seguiremos fructificando. Y tú nos mantendrás siempre vigorosos, fuertes, verdes. Gracias, Señor, por darnos esa vida nueva en Cristo, por plantarnos en tu casa, la casa de Dios, palabras de vida eterna, para poder, Señor, crecer, florecer y dar mucho fruto, Padre. Y todo sea para tu gloria y tu honra, Padre Santo. Gracias, Señor, por situar, por ubicarnos, por darnos el bienestar y asegurarnos un futuro abundante en tus riquezas, Señor. Gracias, Padre Santo, por fortalecernos, por hacernos flexibles, Señor, ante las tormentas, ante las dificultades, Padre Santo. Gracias, Señor, por bendecir nuestras vidas. Y que en obediencia tuya, Señor, y en obediencia a nuestros padres tendremos una larga vida. Qué afortunados somos, Señor. Seguiremos tus consejos, Padre Santo. Buscaremos tu enseñanza, amado Cristo. Estudiaremos, meditaremos, escudriñaremos tu palabra día y noche, Señor, en oración, guiado por el Espíritu Santo. Y así obtendremos esa fortaleza, esa agua fresca, ese fruto, Señor, que tú esperas que dé. Y todo nos irá bien, todo lo que emprendamos en el nombre de Jesús, de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad, guiado por el Espíritu Santo, todo será para bien. Y todo nos irá bien, porque tú cuidarás, Señor. Que así sea. Padre, gracias al Espíritu Santo que nos hace permanecer en Cristo, que nos ha sellado como hijos tuyos y que nos ha dado ese espíritu de hijo para decir: Abba, Padre, y comenzar esta nueva vida, una vida abundante de riquezas espirituales. Gracias, Señor, por cuidar nuestro corazón y poder mantener esa vida espiritual fructífera, Señor. Brotar, producir y extender, Señor, tus frutos. Gracias, Señor, porque mediante tu Espíritu Santo podemos permanecer en ti, en tu Hijo, y permanecer en tu palabra. Tenemos el acceso libre y podemos ir confiados a pedir todo lo que necesitamos, Señor, para que tu palabra y tu propósito se cumpla, Señor. Gracias por ese acercamiento, Señor. Gracias por esa transformación de carácter, Padre. Y gracias por hacer que podamos influir a otras personas para Cristo y puedan ser también esos hijos tuyos que den abundante fruto, que tengan esa vida abundante, Señor. Gracias, Padre Santo, porque en nuestra vejez tú nos sigues fortaleciendo,
dando vigor para seguir fructificando, Señor. Dando esa fortaleza, Señor. Dando ese corazón humilde, Padre. Gracias, Señor, por tu iglesia, la casa de Dios, palabras de vida eterna, Padre. Te pido que nos sigas instruyendo a cada uno de nosotros, Señor. A mí, Señor, de acuerdo al ministerio que me hayas entregado, Señor. Sigue instruyéndome, Señor. Y que cada instrucción, cada palabra tuya que sea predicada en esta casa, Señor, instruya a todos, Señor, en tu camino y puedan conducirse con fidelidad a ti, Padre. Danos integridad de corazón, Señor, para seguir llevando esa vida de temor a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, porque podemos aborrecer lo malo, dejar el orgullo, la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso, Señor. Gracias por purificarnos. Tu sangre, tu palabra, Señor, nos limpia. El espíritu, el alma y el cuerpo. Y así poder completar, Señor, todo ese proceso que nos has entregado. Gracias, Padre, por tus riquezas, por tu honor y una vida larga. Seguiremos temiendo, Señor, seguros, Padre Santo, que estamos refugiados en ti. Seguiremos llevando esa vida de temor a ti, Padre Santo, porque es nuestra fuente de vida. Porque tú nos ofreces un escape ante las trampas de la muerte, Padre. Gracias por la vida abundante y seguiremos dando frutos para tu gloria. Esta es tu iglesia que se compromete hoy para seguir fructificando, viviendo esa vida abundante que nos has dado en Cristo Jesús y congregándonos en esta tu casa que tú has edificado para que todos nos reunamos como hermanos y te adoremos, recibamos tu enseñanza y la pongamos por obra. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Familia, gracias por quedarte hasta el final. Creemos profundamente que cada mensaje que compartimos no es solo un contenido, es una semilla. Y una semilla que puede transformar una vida. Si esta prédica te habló, te confrontó o te edificó, no te la quedes solo para ti, compártela. Puede ser exactamente lo que alguien en tu lista de contactos necesite escuchar hoy. También puedes apoyarnos dándole like al video, comentando e interactuando. Eso nos ayuda a que el mensaje llegue mucho más lejos. Y si Dios pone en tu corazón sembrar en este ministerio, puedes hacerlo a través de nuestras donaciones. Cada aporte nos ayuda a seguir creciendo y creando espacios, enseñanzas y contenidos que edifiquen vidas dentro y fuera de la iglesia. Recuerda que no caminamos solos, somos una familia, somos una comunidad. Nos vemos esta semana en cada uno de nuestros espacios. Que Dios te bendiga.